Buenas compañeros, vamos a seguir trabajando con el folleto 9 de bachillerato de la compañera Kendallin Fuentes, ¿no? Vamos a seguir trabajando esos ejercicios de funciones. Entonces, vamos a seguir con con este ejercicio 5. Entonces nos están diciendo que una empresa proveedora de servicio de telefonía móvil ha determinado cuando una noticia es de interés popular, una cantidad MX. Entonces vamos a ver que MX representa la cantidad de mensajes de texto. Entonces esto representa los mensajes de textos enviados por los usuarios a los X minutos. Entonces nos están diciendo que X representa los minutos, como diciendo que si pasaron tantos minutos, entonces cuántos mensajes se envió. O sea, por cada cantidad de X de minutos corresponde una cantidad de mensajes MX. Eso es lo que nos quiere decir el ejercicio. Entonces nos están diciendo que m de x es igual a 4 a la x. Entonces diciendo que si pasaron, no sé, un minuto, la cantidad de mensajes que hay es 4 a la 1, porque cambiaremos la x por un 1 y eso lo ingresaríamos en la calculadora para calcular. Pero la pregunta va un poco más allá de eso. Por ejemplo, dice que de acuerdo con la información anterior, nos dicen que el valor de cada mensaje de texto es 2,5 colones. Entonces, un mensaje vale 2,5 colones. 2,5 colones. Entonces, ¿cuánto dinero en colón recibe la empresa a los 10 minutos después de dar a conocer una noticia de interés popular? Entonces nos están diciendo que pasaron 10 minutos. Entonces, la X la vamos a cambiar por un 10 cuando escribamos la función para conocer la cantidad de mensajes que se han enviado. Entonces uno pondría 4 a la 10 en la calculadora. ¿Cuánto nos va a dar esto? 4 a la 10. Bueno, nos da un número grande. 10. Vamos a terminar de escribir. 4. 8. Nos da esa cantidad de mensajes, pero no nos están preguntando cuántos mensajes enviaron ni nada así, nos están preguntando cuánto dinero genera la empresa. Entonces, veamos muy sencillo, si cada mensaje vale 2,5 colones, entonces la cantidad de mensajes que se enviaron por el precio de los mensajes es la cantidad de dinero que va a recibir la empresa. Entonces escribiríamos en la calculadora este número bastante grande, 7,6. Ahí escribí feo este 7 por los 2,5, que es lo que vale, y esto nos daría cuánto dinero ganó la empresa. Entonces multiplicamos por 2,5 en la calculadora y nos da 2 millones y resto. Ustedes pueden hacer el ejercicio en casa, pero corresponde al número de la opción D. Entonces es muy sencillo. Primero calculamos la cantidad de mensajes que se enviaron a los 10 minutos después de haber pasado la noticia. Lo metimos en la calculadora como 4 a la 10, porque la función que nos habían dado es esta, mx igual 4 a la x. Ese 4 a las 10 nos dio este número grande, pero es la cantidad apenas de mensajes que se enviaron. Entonces la cantidad de mensajes que se enviaron la multiplicamos por lo que vale cada mensaje para sacar el ingreso o las ganancias que tuvo la empresa. Entonces, muy bien. Veamos por ejemplo el ejercicio 6. Nos dice que nos hablan sobre un
sobre un estudio. Un estudio sobre una población inicial de 600 bacterias, o sea, inicialmente habíamos 600 bacterias, se determina que la cantidad Ft de bacterias a las tantas T horas, después de haber iniciado el estudio, está dada por Ft igual 600 por 3 a la T medios. Entonces, F de T es igual a 600 por, entre paréntesis, el 3 elevado a la T medios. Y nos están diciendo que T representa las horas después de haber iniciado el estudio. Entonces nos preguntan que con respecto a la información anterior, ¿cuántas horas se deben transcurrir después de haber iniciado el estudio para que la población sea de 1800 bacterias? Recordemos que Ft representa la cantidad de bacterias. Entonces dice que nos están preguntando de cuántas horas invirtieron para que hayan 1800 bacterias. Como este Ft representa el número de bacterias, entonces escribiríamos los 1800 bacterias que nos están preguntando en el ejercicio. Tiene que ser igual a, volvemos a escribir esta función, los 600 por 3 a la T sobre 2. ¿Cómo se puede resolver esto? Muy sencillo, eso lo podemos resolver utilizando la calculadora para ahorrarnos tiempo con la función shiftcalc11. Recordemos que al escribir nosotros las funciones en las calculadoras para resolver las ecuaciones, siempre escribíamos una x en lugar de la variable. Entonces esta t la pueden escribir en la calculadora como una x. Entonces pues escribimos en la calculadora 1800 igual 600 por 3 a la, entonces metemos x sobre 2, porque en la calculadora no hay forma de escribir una t, ponemos lo más cercano que tenemos, que es la x, y le damos shift calc 11, y después de un ratico la calculadora nos debería decir cuánto equivale ese tiempo en horas. En este caso la calculadora nos resolvió la ecuación con que t, que nosotros lo escribimos como x en la calculadora, tiene que ser igual a 2, que efectivamente es la opción D. Entonces voy a marcarlo como una x mejor, que es la opción D. Entonces hasta el momento vamos todo bien. Ahora considera la siguiente información para responder los ítems 7 y 8. Entonces un elemento radioactivo va perdiendo su masa con el paso del tiempo, de acuerdo con una siguiente fórmula. Entonces m igual a 60 por esta función, donde m es la masa. Entonces m representa la masa. Y la función, voy a escribirlo de esta manera. M, voy a poner a la t, es igual a 60 por 2 a la menos 0,02 t. En este caso t representa la cantidad de años. Aquí nos están diciendo t representa la cantidad de años. Entonces nos están preguntando cuántos años se deben transcurrir para que el elemento tenga una masa de 15 miligramos. Como nos están diciendo que aquí mismo la masa no la dan en miligramos, esta función aquí representa los miligramos. Entonces en lugar de mt escribimos los 15 miligramos que queremos obtener. Entonces 15 es igual a, y lo escribimos la función, 60
por 2 a la menos 0,02t. Igualmente, este tipo de ecuaciones las podemos resolver con Shift Calc 11 si escribimos esta ecuación en la calculadora. Recordemos que como la calculadora no tiene una t, como se ha dicho, en lugar de poner una t ponemos una x cuando escribimos la función en la calculadora. Escribimos 15 es igual a 60 por 2 a la menos 0,02x y utilizamos el comando Shift Calc 11. Le apretamos igual para que nos resuelva la ecuación, y depende de nuestra calculadora va a tardar un tiempo más o tiempo menos. En este caso nos dice que la cantidad t que le habíamos escrito en la calculadora como x nos resuelve que es 100. Entonces se ocupan 100 años para que esa partícula o elemento radiactivo llegue a esa cantidad de masa. Entonces esa es la opción D. La pregunta 8 nos dice cuál es la masa en miligramos del elemento transcurrido los 200 años. Entonces nos están diciendo, ahora aparte de esto, ¿cuánto es la masa? Entonces nos están preguntando M200, que es prácticamente 60 por 2 a la menos 0,02. En lugar de t vamos a escribir la cantidad de años que nos están ofreciendo en la pregunta por 200. Entonces aquí por 200 metemos la cantidad de años a la función, y la función nos va a devolver la cantidad de masa en miligramos que tiene el elemento. Entonces escribimos en la calculadora 60 por 2 a la menos 0,02 por 200, le damos igual y nos da que la respuesta es más o menos aproximadamente 3,75. Entonces dice que este número era 3,75 miligramos. Seguimos con las preguntas. Nos hablan de ahora de otra función. La función dada por fx igual a la exponencial o e a la 0,23x. Se utiliza para aproximar la cantidad en millones de bacterias presentes en un estanque de agua a las x horas inicial de la investigación. ¿Cuántos millones de bacterias habrá aproximadamente al cabo de 5 horas? Entonces vamos a ver, eso es muy sencillo. Entonces pues nos está diciendo que f de x, que representa la cantidad de millones de bacterias, es, vamos a seguir escribiendo, es e, que ese símbolo se puede escribir en la calculadora como alfa por 10 a la x, que está cerca del ANS, por e a la 0,23x. Entonces nos está diciendo que x representa en este caso las horas. Y fx en sí representa la cantidad de bacterias presentes en el estanque, según la información que nos dieron. Entonces, ¿cuántos millones de bacterias hay al cabo de 5 horas? Entonces nos están diciendo, en 5 horas, ¿cuántas bacterias van a haber? Entonces en la función, en lugar de escribir x, vamos a escribir el 5. Entonces ponemos f5 es igual a e a la 0,23 y aquí por un 5. Eso lo podemos escribir en la calculadora. Recordemos que el símbolo e de exponencial se escribe con alfa por 10 likes, que este símbolo está muy cerca de donde está el ANS en la calculadora. Entonces escribimos e a la 0,23 por 5, nos da un número que es aproximadamente 3,15 y unos numerillos más.
qué. Entonces nos están diciendo que cuántos millones de bacterias habrá aproximadamente. Recordemos que este número, según el ejercicio, nos representa cantidades en millones. Entonces nos dio 3,15, que aproximadamente es los 3. Eso lo que hay que hacer es aproximarlo a la respuesta más cercana que tenemos, que es 3. Ahora voy a borrar un poco esto para el siguiente ejercicio. Hablan en el ejercicio número 11. La presión atmosférica P sobre un avión que se encuentra a una altura X. Entonces en este caso X va a representar en este tiempo, en este caso, altura. En kilómetros sobre el nivel del mar, está dado por Px igual esa función. Entonces voy a utilizar aquí para escribirla. Entonces P de X es igual a 760 por E. Y el E está a la menos 0,145x. Entonces, ¿cuál es aproximadamente la presión? Que es, en este caso, P de X representa la presión atmosférica. Entonces, ¿cuál es la presión sobre el avión que se encuentra a una altura de 20 kilómetros sobre el nivel del mar? Entonces, como X representada la altura, en este caso vamos a escribir que X es igual a los 20 kilómetros que nos habían dado en el ejercicio. Ese es lo que me feo, a los 20. Entonces escribimos esta la escribimos con un 20. Entonces 760 por exponencial a menos 0,145 por, en lugar de poner X, le vamos a poner los 20, que nos refiere a la altura. Y eso lo ingresamos en la calculadora y le damos igual, 760 por E. Y en este caso nos da aproximadamente 41,81 y un poco decimales, que es el más aproximado, que es la opción B. Entonces vemos que lo sencillo de este ejercicio es identificar el problema y qué representa cada elemento. Entonces vamos a seguir con los siguientes ejercicios. Vamos a borrar un poco esto para que no estorbe. Y vamos a seguir. Entonces nos dicen que el número n de insectos, en este caso es una función que tiene que ver con insectos. Número n de insectos de una comunidad a los t días está dada por nt 400e a la 0,03t. Entonces, ¿cuál es aproximadamente el número de insectos que hay al noveno día? Entonces, recordemos que t en este caso nos va a representar los días que hay. Y nos dicen que la función en este caso es nt con 400 por e a ese pequeño numerito a la 0,03t, y donde t es los días. Entonces nos dicen que cuántos insectos hay al noveno día. Entonces t va a ser 9 en este caso. Entonces vamos a escribir 400 por e a la 0,03 por, en lugar de t, vamos a escribir 9 porque estamos en el noveno día. Y eso nos va a dar el número de insectos que hay. 400 por e a 0,03 por 9 nos da en la calculadora aproximadamente 523, unos decimales ahí, pero está muy cercano a
ustedes van a notarlo cuando hacen ejercicio que está muy cercano a 524, porque lo redondeamos un poquito y llega a 524, que sería la opción B. Seguimos con los ejercicios. Por ejemplo, este 13, una función f dada por esta cuestión de acá se utiliza para determinar la cantidad de miligramos de cierto medicamento en el flujo sanguíneo en paciente a X horas. Entonces ya uno con eso sabe que X en este caso va a representar las horas. Y con procedimientos muy parecidos como hemos trabajado, vamos a poder resolver este ejercicio. Si al paciente se le inyecta dicho medicamento a las 4 pm, entonces ¿qué cantidad de miligramos de cierto medicamento tendrá aproximadamente el paciente a las 7 pm de esa misma hora? Entre las 4 pm y las 7 pm hay 3 horas. Y nos dicen que X representa las horas. Entonces vamos a poner X como 3 horas y lo meteríamos en la función. Escribiríamos en la calculadora 6 por E a la menos 3 sobre 3, porque es la función, para ver cuántos miligramos del medicamento se encuentran en el cuerpo. Al escribir eso en la calculadora nos va a dar que la solución es 2,27 y un poco más decimales, que el redondear nos da la extracción de. Entonces estamos trabajando bien. Este es el problema, lo hemos trabajado como todos los que hemos estado haciendo, solo que el truco aquí era ver que como empezaba la administración de este medicamento a las 4 y nos preguntábamos a las 7, entonces no era meter ni 4 ni 7, era ver cuántas horas habían desde que inició la inyección a el momento que nos importa, a las 7. Entonces solo pasaron 3 horas. Aquí dejo los ejercicios por un momento para que puedan hacerlos a mano, puedan hacerlos en el cuaderno y puedan familiarizarse con este tipo de ejercicios. Y nos vemos en el siguiente video.